altar de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango, en compañía de su amada pastora Yerilinde Piñango, que está hermosa hoy. Gracias, pastor. Perdónenme. Buenos días, amados. Bendiciones para todos en esta mañana. Esperemos que hoy traiga al Señor una palabra poderosa, un Jesús lleno de gracia, de amor y de perdón, en el nombre de Jesús. Perdónenme que diga que está hermosa hoy, y en vivo y en público, ¿no? Pero es que está hermosa. Yo sé que usted me regaña cuando le echo a los perros aquí en el programa, pero es mi esposa, entiéndame, es mi esposa y tengo que admirarla. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es poder entender cada mañana que Dios es bueno hasta en estas pequeñas cosas. Así es. Dios nos da ese amor incomparable de enamorar a nuestras esposas y no enamorar a otra mujer que no es la nuestra, pues. Ese amor que Dios pone en nuestros corazones a través de su Hijo amado Jesús, porque Él es tan bueno que nos da esos pequeños detalles cada mañana. Así es. Para poder enamorar a nuestra reina. Gracias. Dios les bendiga. Es poder entender cómo Dios nos enseña, porque un religioso dijera ahorita, eso es del diablo, eso es de Dios. Están predicando o están seduciendo al espíritu jezabélico. ¡Fuera, hijo del diablo! ¡Arrepiéntete, pecador! Te vas para el infierno, son unos hijos del diablo, satánicos y jezabélicos. Dios me lo reveló. Porque recuerdo un hombre cuando me estaba hablando a mí que su esposa estaba trabajando de maniculista. Y él dice que Dios le reveló que eso era del diablo, que su esposa trabajara de maniculista, entonces que iban a vivir. Poder entender que tenemos que tener cuidado con la religión. Por eso nosotros predicamos en contra de la religión, del espíritu de religión, no de las personas. Son las personas que se despistan, se descuidan y el espíritu de religión los aborda en su vida. Porque si yo me despisto en un segundo, el espíritu de religión me puede abordar y es el que más ataco. Pero me puedo descuidar y me puedo agarrar. Imagínate tú, tenemos que tener cuidado, no que somos los más fuertes y yo no predico religión, yo soy santo y no predico religión. Tenemos que tener cuidado. Mira cómo Jesús nos enseña en Mateo. Hoy nuevamente Jesús nos va a enseñar algo que yo quiero aprender algo para que bendiga nuestros corazones, una espada de doble filo para allá y para acá. Mira cómo Jesús nos habla en Mateo 16:1. ¿Qué nos dice, pastora? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Y todo lo feo. Y le pidieron que mostrase señal del cielo. Los religiosos de la época, que en la época de antes había muchos religiosos, ahorita los mismos espíritus de religión, pero con otros actores diferentes. Los mismos espíritus de religión. El mismo espíritu de religión, pero con otros actores diferentes. Así es. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales. Mira, ¿le está hablando a quién? A los religiosos.
Porque muchos evangélicos, esos pecadores en el mundo son unas víboras de pecadores, hijos del diablo. Predicando un mundo errado, unas palabras erradas, cuando mi amado Jesús, amaba al pecador y atacaba al espíritu de religión. Por eso es que nos confundimos y destruimos y deformamos la iglesia con nuestra doctrina, porque es un espíritu que entra a través de la misma Biblia. Tengamos cuidado, que la Biblia es de Dios, sí, pero la palabra de Dios sirve para bendecir o para bendecir o para maldecir. Mira cómo habla el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen el 12. Sí, continúa el 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y de todos los feos. La levadura, ni Jesús está hablando con parábolas, como muchos no entienden religiosos, no entendían las parábolas. Pero él enseñaba a sus discípulos la parábola. Yo les enseño a ustedes, y mi Jesús les enseña a ustedes y a mí, en parábolas, lo que quiere hacer, sacando la religión de nuestras vidas, pastora. Así es. Porque él decía la levadura. ¿Cómo decía, pastora? Mirad, guardaos de la levadura. Guardaos de la levadura de este tiempo, de aquel pasado y este, que es el mismo espíritu, pero con otros actores. Es poder entender que esa levadura de religión está destruyendo vidas en estos tiempos peligrosos. Este tiempo se está destruyendo con la pandemia, con las enfermedades, con la maldad. Por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas iglesias cristianas no tienen ya amor, lo que tienen es mucha religión, porque no están hablando y levantando el nombre de Jesucristo, que es el que va a salvar al mundo. Como lo salvó una vez, lo va a volver a salvar. Y estamos preparando el camino a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los que estamos levantando el nombre de Jesús. Pero la levadura, cuidado con esa levadura. Yo por lo menos he aprendido algo, que cuando estoy en una iglesia y empiezan a hablar mucho de religión y ellos no lo saben, yo arranco a correr. Yo prefiero arrancar a correr de esa iglesia, porque la religión no te va a salvar, Jesucristo te va a salvar. ¿Qué más dice, pastor? Ellos pensaban dentro de sí, los seguidores de Jesús, los apóstoles, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Mira los despistados que estaban. Y cuando nosotros estamos despistados, la religión, la levadura, cuidado de las levaduras. Cuando Jesús le decía, cuidado, te hemos apercibido, cuando nosotros hablamos en el Rico Café en la mañana, cuidado con la religión. Entonces, si tú estás despistado y no estás prestando atención de lo que se está hablando aquí, tú te puedes llenar de la religión cuando llegues a escuchar otro tipo de palabra o de mensaje. Cuidado de la levadura religiosa, porque la palabra de Dios dice agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si tú no estás apercibido, como decía bien Jesús, cuidado con la levadura. Va a pasar esto como los 12 discípulos que andaban con Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, veían las señales de Jesús, el amor perfecto de Jesús, y ellos se despistaron tanto que no. Que lo olvidan. Mira, no, olvidamos los panes. No entendéis aún. Jesús estaba hablando, era de la religión, que tenemos cuidado de esa religión, pero la hablan parábolas para que los religiosos no entendieran. Cierto. Pero mira lo impresionante de los 12 que estaban despistados, y podemos estar en una iglesia recibiendo palabras, pero estamos recibiendo tanta religión que la religión nos está abordando y a Jesús no lo estamos viendo. No estamos entendiendo lo que Jesús nos quiere enseñar. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, Jesús hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mira. No entienden, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres. Se le olvidó el milagro que había hecho Jesús. Era poder entender que la religión pasaba. Él habló de ese milagro de los cinco panes y los 5 peces, cómo multiplicó y alimentó a 5,000 hombres, y sin contar a la mujer y los niños. Es poder entender de ese milagro. Se olvidaron. Él estaba hablando de ese milagro porque, así como los religiosos, no le importaban los milagros que hacía Jesús, le importaba era que Jesús pasaba por encima de las dogmas y la doctrina y la ley que ellos tenían. Y la ley venía hasta de la Biblia. Tenemos que tener cuidado, porque era de la época pasada, cuando Jesús rompió la ley, cuando rompió ese antiguo pacto en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que prestar atención. Y Jesús le hablaba. No entienden todavía todo lo que se le está diciendo en Rico Café en la mañana,
que estamos abriendo el camino a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque este mundo está destruido y cada día se destruye más. Pero si no hablamos del perfecto amor de Jesús, ¿cómo podemos salvar esas vidas en las calles? Si lo que mandamos es para el infierno, hijo del diablo, y cuando vemos a la gente pecadora, oh, hijo del diablo, y le presentamos un Dios malo. Continúo. ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ay, cuántas cestas Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos? No está hablando de los panes. Jesús le decía, no estoy hablando, todavía le está afirmando ahí, no estoy hablando de los panes. Mira el milagro que yo hice. La religión está en contra de los milagros, está en contra de mi amor, está en contra de tantas cosas. Yo estoy hablando de la levadura de los religiosos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Mira, no estaban entendiendo que se guardaran de la religión, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí estaban entendiendo. Ahí que se Jesús guardaran. Cuando Jesús le explicó que se guardaran de la religión de los fariseos, de la religión de esta época, con el mismo espíritu de religión, pero con diferentes actores. Guardémonos tú y yo de esa religión, porque esa religión te va a destruir, te va a apartar del amor perfecto de Jesús, y tu corazón se va a dañar y se va a llenar de odio. Ya no te va a importar el amor y la salvación de las almas, sino cómo enseñar la doctrina y cómo te viste y cómo haces. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Yo hice, pero eso no es de Dios. Te vas para el infierno, hijo del diablo. Guárdense esa doctrina. ¿Y cómo dice entonces? Entonces entendieron, ¿no? Entonces entendieron que no les había hablado que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces alguna persona religiosa, pastor, me diría leyendo este pasaje que es que ustedes no entienden. Exacto. Que ahí se habla es de los panes sin levadura en la fiesta de Pascua. Entonces, miren, pueden entender cuando Jesús hablaba en el Espíritu, y por eso es que los religiosos lo entendían, y hablaba en parábola y los religiosos lo entendían. Los religiosos van a entender otra cosa. Por eso es que yo he escuchado gente que dice, la Biblia hay que leerla e interpretarla a nuestra manera. Nosotros podemos interpretarla a nuestra manera. Yo antes llegué a hacer eso. Pero cuando Dios me abrió los ojos y me dijo a través de su amado Jesús que no era nuestra manera sino la de Dios, yo entendí que era como el Espíritu Santo dice. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios, yo le pido a mi precioso Espíritu Santo que me guíe a leerla, porque yo sé que la voy a interpretar mal, o la voy a leer mal, o voy a hacer las cosas mal conforme a la gente quiere oír. Es pedirle ese precioso Espíritu Santo en cada lectura que nos guía toda. Porque ¿verdad? cuando Jesús nos enseña esta doctrina aquí, este amor perfecto, que nos cuidemos de esa religión rancia y cochina, podemos sacar muchos versículos y hacernos sordos a lo que Jesús nos está diciendo. Porque yo he escuchado esta palabra en muchos religiosos diferentes, y no tiene sentido con lo que mi Jesús estaba hablando ese día. Jesús estaba hablando de ese día que nos cuidáramos de esa religión, y ellos estaban entendiendo, los 12 discípulos, como seguidores de Cristo, como nosotros los cristianos, estamos entendiendo otra cosa. Así es. Pero hoy Jesús nos está salvando de una muerte eterna. Gracias. De una muerte espiritual. Mira cómo dice ahora en su palabra. Mira cómo nos dice en Mateo 6:5. Es poder entender cuando Jesús nos advierte que tengamos cuidado de la religión rancia y cochina que está destruyendo este mundo. Porque en este mundo, con tantas cosas que están saliendo, destruyendo este mundo, mucha gente no quiere recibir el amor de Jesús, porque ya le presentaron, la religión ya le presentó un Dios malo. Por eso quieren ser libres y irse para el infierno, prefieren irse para el infierno, que le destruyen el corazón aquí en la tierra los religiosos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira esta parte aquí cuando la volvemos a leer. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús nos está enseñando que la religión de los religiosos te destruye, pero no te acerca a Jesús. Te hace ser ¿qué? Un hipócrita. La religión te hace ser un hipócrita. Mira lo duro que suena y lo duro que puede. Este mensaje no le va a gustar a más de uno, pero este mensaje me enseña a mí qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer. Yo no quiero ser un hipócrita. Mira cómo dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Mira cómo Jesús me dio una cachetada un día y me dijo, oye, pero tú te la pasas hablando en lengua en la iglesia. Tú te la pasas hablando en lengua en la iglesia. Y yo agarré vergüenza, yo me la hacía vista los gordos en eso. Yo me la hacía, entonces no podemos hablar en lengua. No, ¿cómo que no podemos hablar en lengua? Yo escuchaba a un hombre de Dios que estaba hablando, escuchando el testimonio de él. Porque todo el mundo hablaba en lengua. Pero él venía de la iglesia religiosa. Él venía de la iglesia religiosa igual que yo. Yo también cuando estaba en la iglesia religiosa yo veía a todo el mundo hablando en lengua. Pero no veía la manifestación y los frutos verdaderamente del Espíritu Santo. Entonces cuando yo veo que ese hombre está hablando, que una religiosa de la época le dijo, mira, yo te voy a enseñar a hablar en lengua. Yo voy a usar la manga larga. Como que, no me acuerdo ni cómo que le decía, pero repite y termina, se te traba la lengua y te termina diciendo. Y él empezó a decir y un día se paró y pasó hasta vergüenza. Todo el mundo lo vio porque lo enseñaron de una manera rara, pero era algo fingido. Era una hipocresía. Estaba viviendo, él di cuenta que iba a vivir en un mundo de hipocresía. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toma tu vida, tu lengua, el Espíritu Santo, yo decía, Señor, yo no quiero ser como un hipócrita un día. Y entonces, pero fue tanto la fiebre que agarró mi vida, por eso que yo les digo ahorita, que Jesús recién me dice que eso de hablar en lengua en la iglesia no está mal, no es pecado. Mira lo que te voy a enseñar para que aprendas algo. Cuando Jesús me dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces yo recuerdo que todo el mundo hablaba en lengua y yo quería hablar en lengua. Yo decía, ¿será que es verdad? Yo hasta tuve esa duda un día, pastora. Yo, ¿será que es verdad que hablan en lengua? ¿Será que no hablan? ¿Será que eso es fingido? ¿Será que eso lo inventan? Porque como yo vengo, yo no entiendo muchas cosas. ¿Y será que sí? Y yo no quería, yo trataba de hablar en lengua, pero no me salía eso. Yo prefería ser un tipo serio porque yo venía de la seriedad y no me gustaba fingir, pues me gustaba hacer una sola cara. Y entonces un día mi pastor convoca una vigilia en una finca de su familia. Y nosotros estamos en la vigilia y yo empiezo a llamar a mi madre. Y yo estoy hablando por teléfono a mi madre y le estoy contando la presencia tan hermosa de madrugada que está cayendo en esa vigilia, que yo nunca había estado en una vigilia como esa, lo hermoso que era mi Jesús cuando entra en la vida de un ser humano. Y estoy hablando con ella y empiezo a hablar en lengua. Pastor, empiezo a hablar en lengua. Y yo no creía en eso. Y empiezo a hablar en lengua en ese momento. Y yo me enfiebré tanto que ya hablaba en lengua y en todos lados quería hablar en lengua. Y cuando Jesús me dice, no ores como los hipócritas. Pero yo estaba enfiebrado porque yo nunca había hablado en lengua y vi que era real. Cuando el Espíritu Santo cae sobre tu vida y empiezas a hablar en lengua, pastora. Y entonces yo entendí en ese momento, cuando mi Jesús me enseñó a hablar en lengua, que ahora yo tengo que hablar en lengua. Yo ahora quiero aprender a hablar en lengua en mi privado. Porque muchas religiones están viendo quién habla más en lengua, quién interpreta más lengua, pero no salen a hablar del perfecto amor de Jesús en las calles. Yo soy mejor que tú, yo oro mejor que tú, yo hago mejor que tú, más cosas que tú. No es que está mal hablar en la iglesia en lengua, no, eso no está mal. Pero en tu intimidad, porque las lenguas en privado, porque esa te va a edificar por dentro, no va a edificar a nadie que te está escuchando. Es poder entender que cuando yo entiendo esa parte, yo ahora cuando se me escapa hablar en lengua en público, yo cae en la presencia, está bien, le dejo que el Espíritu Santo fluya, pero entendí que eso no va a edificar a nadie, que eso me va a edificar es a mí. Es poder entender cuando Él habla, más tú cuando ores, mira cómo te lo enseña, tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre te recompensará en lo público. En lo secreto, papá. Si tú quieres que Dios te limpie por dentro, empieza a hablar en lengua. Yo hablo hasta en lengua en mi trabajo, pero nadie se da cuenta. Estoy orando y me meto al baño, hablo en lengua y estoy todo el tiempo en conexión. Ay, que era este religioso. Como recuerdo una muchacha una vez que tenía en ministerio, había un hermano que tenía una hermana que tenía su novio y él siempre quería hablar de Dios, quería estar conectado. Y ella me cuenta, no, este religioso en todos lados, hasta en la plaza fuimos a comer un helado y se puso a hablar en lengua. Pero si él quería hablar en lengua, pero trata de hablar en privado también.
Tú llénate, quieres llenarte tanto en esos momentos con tu esposa, llénate del Espíritu Santo, que no se dé cuenta tu novia, pues. Pero llénate de esa preciosa presencia de Dios. Mira lo impresionante como nos habla en Mateo 3.1. Mira cómo Él nos sigue enseñando. Yo quiero leer mucha Biblia hoy, pero para ver si nos rinde el tiempo, porque yo quiero que enseñarle algo que Jesús nos enseñó en esos días, para que nos cuidemos de la levadura de los religiosos, de la religión. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto Mira. de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pastor, entonces usted decía ayer que no podíamos predicar como Juan el Bautista. Sí, pero hoy vuelvo y les digo, Juan el Bautista les decía: arrepentíos y convertidos ¿a quién? A los religiosos también. Jesús le lanzaba el espíritu de religión. Si tú le lanzas a un pecador, Jesús enseña que Él vino a salvar a los pecadores, vino a darle amor y libertad al cautivo, hablarle del amor perfecto de Jesús a los cautivos, a los pecadores, y a los religiosos le hablaba duro. Atacaba el espíritu de religión, pero ¿cómo te vas a decir que Juan Bautista, él le hablaba a todo el mundo arrepentido y convertido? Ese era el mensaje de Juan Bautista. Yo quiero preparar el camino de la segunda venida de mi Señor Jesucristo, pero como Jesús me enseñó que se lo preparara en la segunda venida, con su amor perfecto, hablando, que la gente dé fruto genuino de labios, confesando el nombre de Jesús, confesando el nombre de Jesús. Se lo voy a enseñar en Biblia. ¿Cómo decía? Al ver él que muchos de los fariseos y de ¿Hablando de quién? ¿De los pecadores? No, de los fariseos, de los religiosos de la época. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Le está hablando a los religiosos que se la pasaban dando fruto de la religión. Yo doy mis frutos, mi testimonio es este. Yo me he visto así, yo me he visto asado, yo predico asado, yo hablo en lengua asado, yo y hago esto, hago lo otro. Y quieren hacer, ¿cómo le decías mi Jesús? Hipócritas. Y Juan le decía generación de víboras. Yo no quiero que mi Jesús me diga hipócrita ni víbora. Esto quiere decir que ellos, los religiosos de la época, como no sabían exactamente quién era Juan ni a qué venía Juan, bueno, vamos a ir a los bautismos, ahí por si acaso viene de Dios, ya uno estaba ahí, claro. Algo así. Y si ese hombre es llamado por Dios, yo quiero estar ahí para ver si hacemos un concilio nos reunimos todos y hacemos una reunión de quién va a ser el jefe, quién va a ser el presidente de la confraternidad, y quién va a ser el pastor. Entonces, y quién va a ser el líder. Querían así como que, bueno, cualquier cosa, si pasa algo, no, si era profeta de Dios. Ajá. Señor, yo estaba ahí, yo iba a los bautizos de Juan el Bautista para justificarse. Y mira lo que le dice Juan: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir? Aunque ustedes estén aquí fingiendo estar arrepentidos y querer ser bautizados, la apariencia de piedad, sus frutos no son de un arrepentimiento genuino, es lo que le dice Juan. Claro, porque yo, hasta tú y yo debemos saber y conocer cómo religiosos empiezan a hablar de doctrinas y de dogmas, pero siempre andan amargados, siempre andan molestos y son tan orgullosos que se sienten más santos que otros. O sea, que no están arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae cambio, y el cambio genuino es ese amor perfecto de Jesús en nuestras vidas. Cómo somos diferentes, la gente nos ve diferente, la gente ve algo distinto en nosotros. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Mira, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de las piedras. No de ustedes religiosos. No de ustedes. Porque si usted se va a poner en las redes sociales: ese pastor no predica como yo predico, ese pastor está errado, ese pastor está predicando otra cosa, otra doctrina que no es de Dios, ese es un anatema, ese es un hijo del diablo. Y entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es un anatema. Jesús no tiene sentido que Jesús murió en la cruz por nosotros. Vamos a hablarlo de vez en cuando, vamos a presentar cómo tiene que vestir, cómo tiene que hacer de mi iglesia, porque si no haces las cosas te vas para el infierno. No, Jesús no predicaba de eso. Yo no consigo en la Biblia que Jesús predicaba de eso. Pero mira como Juan, por eso es que Juan se la pasaba solo en el desierto y vivía en cuevas y comía langosta y miel. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira, cuando venga mi amado Jesús a tu vida, tú puedes estar 20 años en una iglesia, claro que sí. Tú puedes ser un hombre, porque la palabra de Dios dice: no me avergonzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y el evangelio son buenas noticias. No es que soy evangélico. No, la palabra de Dios no me dice que nosotros somos evangélicos, la palabra de Dios me dice que somos cristianos. Entonces, por eso es que yo escuchaba a un religioso que me decía: hay evangélicos y hay cristianos. Y el religioso me decía: yo soy evangélico. Yo le decía: yo no soy evangélico. Me veía con odio. Pero es que la Biblia me enseña que somos cristianos iguales de Cristo. Entonces, ¿cómo dice en el último capítulo que estamos leyendo? En el último capítulo. En el que estaba leyendo ahorita. Su aventador está en su mano y limpiará su era. No, ese no era. El que acabas de leer. 3:11. No, él. Y también y yo al verdadero bautizo, y yo verdaderamente los bautizo en agua. Para arrepentimiento de pecado. Pero Jesús, cuando llega a la vida del ser humano, lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que Jesús me bautice de ese fuego del Espíritu, no del fuego del Eterno. Pero ¿cómo podemos ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo si tenemos mucha religión? Tenemos que vaciarnos de la religión y llenarnos de Jesús para que Jesús nos pueda bautizar con ese Espíritu Santo, pastora. Ese es un Espíritu Santo que te va a bautizar y vas a ser distinto, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, que es el mismo Jesús. Y Jesús te va a enseñar cómo hacer todas las cosas que tú no sabes hacer y guardar lo que tú no sabes guardar. Mira cómo nos habla ¿Cuál nos habla ahora? Mira cómo nos enseña en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando yo les digo que yo quiero que Jesús me llene de su presencia, para que cuando Jesús llega a nuestra vida y Él nos da un precioso Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos llega de Espíritu Santo y fuego, pero fuego del Espíritu Santo, esa pasión, ese deseo, ese desespero de hablar de ese precioso Jesús, porque la Biblia me enseña que los seguidores de Jesús hablaban de ese Jesús, del amor de Jesús, de las obras de Jesús, de los milagros de Jesús. Es como yo diría, como una obsesión. Yo quiero ser obsesionado de mi Jesús, no de la religión. La religión me va a destruir. Imagínate ser obsesionado de Jesús, pero te enseña mal. Pero obsesionado de la religión, de cómo debes actuar y cómo debes caminar. Imagínate la condenación, la obsesión de la religión te va a poner amargado, frustrado, y todo el mundo es malo. Tú no eres, todo el mundo es malo menos tú. Y entonces, ahí ¿cuál fruto estás dando? De amargado, de obstinado, de que todo el mundo es malo menos tú. Y yo recuerdo esa parte de esos dos hombres cuando oraban, que uno oraba: Señor, me arrepiento, Padre, porque he pecado, que he hecho cosas malas. Y el otro religioso estaba escuchando: Señor, yo no soy así. Yo soy bueno, yo he hecho cosas buenas, yo no oro así porque yo soy un hijo tuyo, yo hago esto. Y la oración con olor fragante que subió a Dios fue el del pecador, del arrepentimiento genuino, del fruto de arrepentimiento genuino. Entonces, como somos cristianos, yo soy evangélico, yo soy un hijo de Dios, yo no soy así, yo no soy asado, y no estamos dando esos frutos de amor y de arrepentimiento genuino. Y ahí es donde dice la palabra, ¿dónde es que dice? 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira así cómo que dice: por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Ay, pero no está dando fruto porque no se pone pantalón. Se pone pantalón y no se pone falda. O esa pastora se maquilla, esa pastora hace esto, ese hombre, y la Biblia dice que no es pastora, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Y mira cómo dice: el buen fruto. ¿Tus frutos cuáles son? Los frutos del Espíritu Santo son amor, arrepentimiento, paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, bondad. De tales cosas no hay ley. Y la ley te enseña a ser odiando, a condenar, a juzgar. Y eso no es un fruto genuino. Mira, uno de los frutos genuinos es este. Mira, el fruto genuino es este. Mira, en Hebreos 13:15. Mira, un verdadero fruto de un hijo de Dios. Como nosotros, cuando salimos a las calles a predicar el amor perfecto de Jesús. Por eso es que más de uno me dice: ¿pero por qué usted predica tanto de Jesús? Porque eso es lo que Jesús me enseñó. Y yo quiero ser un seguidor de Jesús. Los hombres de Dios predicaban de Jesús. Predicaban de un amor, de un perfecto amor. ¿Y quién es amor? Dios. Mira cómo es un fruto genuino. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El labio que confiesa su nombre. ¿El nombre de quién?
de pastor Yoski Piñango. No, yo puedo enseñarle frutos de servicio a Dios, de predicar el amor de perfecto de Jesús. Esos son mis frutos. Esos son mis frutos. Pero ¿cuál es el fruto de labios que confiesen el nombre de Jesús cuando tú sales a las calles a predicarle a esos pecadores? Que ellos puedan confesar el nombre de Jesús es un buen fruto. Porque hay fiesta en los cielos. Si tú vas a salir a las calles y decir arrepiéntete, como Juan el Bautista yo predico, y te arrepentidos y convertidos del diablo, viene el reino de Dios, se acerca Jesús, ya viene segunda vez y te vas para el infierno si no te arrepientes. No vas a lograr que ellos confiesen el nombre y te vas a frustrar y te vas a terminar molesto y vas a terminar amargado, frustrado y vas a mandar a todo el mundo para el infierno porque no se arrepienten y sean para tu iglesia. No, yo quiero tratar y esforzarme lo más que pueda para que la gente conozca de mi precioso Jesús, que es el que los puede salvar. No una iglesia, no una dogma, una religión. Me cuido de la lavadura de los religiosos, de la religión que destruye el corazón y aleja a la gente de Dios. Yo quiero llevar a la gente a Dios. Bueno, entonces presentémosle el precioso Jesús. Y ese Jesús nos da un precioso Espíritu Santo para llegar. Porque sin santidad nadie verá a Jesús. Por la manera que te vistas tú vas a ver a Dios. No, por Jesús tú vas a ver a Dios. Si tú dejas que Jesús tome el control de tu vida y el precioso Espíritu Santo te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer para poder llegar a ver a Dios. Mira cómo nos enseña en Hechos 4:8. Yo quiero leer Biblia, porque son frutos verdaderos que Jesús nos enseña cómo lo podemos dar. ¿Cómo lo podemos dar, pastora? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, escucha, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mira. Ellos estaban apresando a Pedro, el malandrito, el que no sabía leer, al que no era estudiado, al que Jesús escogió porque no sabía nada, no era un analfabeto, como me lo dijeron una vez a mí. Yo fui a buscar un trabajo y la persona que amaba me dijo: no, tú, ¿quién te manda a no estudiar? Analfabeto. Pero Jesús no le dijo analfabeto, Jesús lo escogió. Siendo un pecador tosco que no sabía nada, un malandrito conchuzo que quería pelear con todo el mundo. La carne era lo que más se le brotaba. Los frutos de Pedro eran más la carne que el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús murió y resucitó, dejó un precioso Espíritu Santo en su vida. Y en ese momento empezó a predicar. ¿Empezó a predicar de quién? De Jesús. Y los religiosos lo estaban apresando. ¿Por qué? Porque había hecho un milagro. Había sanado a un enfermo como Jesús. Se molestaron porque él estaba haciendo obras en contra de su religión. Y él estaba presentando el Jesús que ustedes mismos crucificado. Por eso me juzgan, por eso me condenan, por eso me lanzan y me dicen que no tengo requisitos, porque no hablo su doctrina y su religión. Por eso me juzgan y me condenan y por eso me quieren destruir. Y por eso es el odio que tienen en su corazón y los frutos de amarnos unos a otros. Te molestan, ellos se molestaban, los religiosos de la época, porque no predicaba Jesús ni los 12 discípulos la religión que ellos estaban enseñando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mira, un poquito más atrás de nuevo, pastora. Ahí mismo en ese versículo, ¿para dónde va? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Muchos religiosos desechan y nosotros estamos levantando para que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros preparando el camino de la segunda venida para que mucha gente se pueda hacer salvar
y podamos ser salvos de una muerte eterna, de un lago que arde sin que fuego y azufre. Yo quiero solo arder en el fuego del Espíritu Santo. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿En qué? En ningún otro En la hay manera de salvación. vestir, en la manera de predicar, en las obras que tú haces. No es por obra que tú eres salvo. Yo puedo demostrar muchas obras y puedo dar muchos frutos, pero esos frutos no me va a salvar. Pero los frutos genuinos del arrepentimiento es eso. Sí, claro que sí, de genuinos cristianos. Pero eso no te va a salvar. Pero hay que darlo, sí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre sino Jesús. ¿Cómo vamos a ser salvos? Si estamos predicando, ¿cómo te vas a vestir? Como en mi iglesia no predica como tú predicas. Tú estás haciendo todas cosas diferentes. Tú no tienes requisitos porque tú eras un pecador, un hijo del diablo. Tú eras un mujeriego, un adúltero, un fornicario, un mujeriego. Tú eras un mentiroso, un borracho, un drogadito, una mujer mala, una mujer mentirosa, una mujer que fue vagabunda. Tú no tienes requisitos para predicar el evangelio de Jesús. A esos que les dicen así, Yo me alejaría, yo arrancaría a correr al lado de ellos y escucharía la voz de mi Jesús, que Jesús me enseña que Él fue a buscar a los pecadores para sacarlos de lo vil y lo menospreciado, para que levantaran el nombre de Jesús en alto y sean obedientes, y la presencia de Jesús, de Dios, caiga sobre ellos y sean salvando almas y vidas y corazones en estos tiempos peligrosos. Yo me alejaría de las personas que me predican en contra de mi amado Jesús y me mandan para el infierno. Mira cómo me enseña en Mateo 6, 26, 17. en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quiere que preparemos? La Pascua. ¿Dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Y Jesús le Y dijo: él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa y mientras comían les dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mire, poder entender que cuando Jesús comió, la única fiesta que celebró con pasión fue la fiesta sin levadura, un pan sin levadura, porque estaba enseñándole a los discípulos que la religión no nos iba a salvar. Jesús con su muerte, con su carne, con su cuerpo, los iba a salvar. Esa venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, nos va a salvar también, porque ese amor que vamos a presentar nosotros, que esa carne, ese pan sin levadura era Jesús. En este tiempo mucha gente va a levantar ese pan sin levadura, que es Jesús. Nosotros vamos a comer de ese pan y nos va a salvar en estos tiempos. Va a haber fiesta en medio de dolor y sufrimiento y sin amor y destruido este mundo. Vamos a levantar el nombre de Jesús, que es un pan sin levadura, un pan sin religión, un pan que no destruye, un pan que no deforma, un pan que no manda al infierno, un pan que te ama, un pan que te salva, un pan que te bendice, un pan que te abraza, un pan que te renueva, que te restaura, que te hace ser distinto. Es Jesucristo. Él celebró esa fiesta de Pascua de pan sin levadura. Un religioso diría: sí, vamos a celebrar la Santa Cena sin pan sin levadura. No, pero Jesús estaba celebrando su muerte, que era un pan verdadero y genuino, un pan sin religión, un pan que no destruye, un pan que transforma, que ama, que edifica, que cambia vidas, matrimonios, personas. Ese pan sin levadura, hoy te lo regalo hoy. Oremos y creamos en estos tiempos peligrosos en ese precioso Jesús que va a salvar nuestras vidas sin religión. Pastora, yo quiero que usted ore hoy, llevando a las personas que están oyendo este mensaje con el amor perfecto de Jesús, que puedan conocer ese pan sin levadura, y después oremos por esas vidas que están escuchando hoy. Amados hermanos, si tú estás escuchando este audio, estás escuchando esta prédica, Señor, y quieres recibir ese precioso pan sin levadura, quieres recibir ese precioso Jesús, donde no hay religión, donde no hay dogma ni doctrina que te aparte de Él, por favor repite después de mí: amado Dios, Amado Dios, te doy gracias, por tu palabra. Hoy reconozco
reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en una cruz. Yo le abro hoy la puerta de mi corazón y le pido que entre y le aleje toda levadura de religión, toda levadura de doctrina y de dogma que me aparten de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. A cambio de eso, yo te entrego mi corazón, mi familia, mi hogar, mis pecados, mis errores, Señor. Lléname de tu precioso Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pedro predicó que ese hombre tan destruido, no tenía requisitos, era un hombre sin doctrina, sin religión, era un hombre que estaba destruido, era un hombre tosco, sin estudios, sin academia bíblica. Pero cuando lo agarró el Espíritu Santo, empezó a predicar del precioso Jesús y hasta su sombra sanaba enfermos. Si tú aceptas y aceptaste ese precioso Jesús, el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer cosas que tú antes no hacías. Precioso Espíritu Santo, ahora lo que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo llena. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo llena vidas en estos tiempos peligrosos para transformar vidas y salir de las cuatro paredes a predicar el evangelio verdadero de Jesús, que no es arrepiéntete, hijo del diablo, arrepentido y convertido. No, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, pero con el precioso Jesús en nuestro corazón, presentando el precioso Jesús a las personas que son pecadoras, que necesitan ser salvas por un amor perfecto, no una religión. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana. Estar a tus pies y allí permaneceré, postrado a tus pies. Allí permaneceré a los pies de Cristo. Allí